Hola, pequeños y pequeñas de cuarto año básico. Aquí estamos nuevamente en la versión número 10 de cápsulas educativas. Ya llegamos a la decena, así que un aplauso para ustedes y para quien les habla, ya que este ha sido un arduo trabajo, ya, y al parecer ha tenido una excelente acogida por estudiantes y apoderados, así que muy contento de que esta metodología de trabajo esté funcionando relativamente bien dentro de este contexto de pandemia en el cual estamos, ¿cierto? Bueno, esta cápsula educativa número 10 trae como objetivo ya desarrollar una actividad evaluativa correspondiente al mes de noviembre, ¿ya? Entonces esta va a ser la actividad evaluativa del mes correspondiente. ¿Ya? Así que se las voy a proceder a explicársela paso a paso, ¿ya? Ya que no es tan fácil como tú piensas. Ya, miren. Vamos a trabajar en el texto de estudio en la página 146 y 147. ¿Ya? Este es un taller de ciencias sociales, ¿ya? Donde vamos a trabajar con el análisis y la identificación de fuentes de información. Cuando hablamos de fuentes de información, son todos los medios que existen para nosotros verificar la información que sabemos. Por ejemplo, un documento antiguo, una escultura, una carta, un edificio, un libro, no sé, un juguete, ropa de la época, todo lo que nos dice que proviene de cierta época. ¿Ya? A esto se le llama patrimonio material o inmaterial. ¿Ya? Y las fuentes de información nos sirven a nosotros, a los estudiantes y a los profesores, para acercarnos a la verdad y a lo que queremos conocer. ¿Ya? En este caso, el tema es la cultura mesoamericana. Y en una de las cápsulas educativas anteriores yo le expliqué que cuando hablamos de Mesoamérica hablamos de un área cultural en el cual se desarrollaron distintas civilizaciones como la azteca, la maya, tolteca, olmeca, entre otras más, un poco más pequeñas, previamente a la invasión, ¿cierto?, del hombre europeo, de la expansión, de las expediciones militares de Hernán Cortés, entre otros, ¿ya? Entonces, lo primero que vas a hacer, aquí ustedes van a leer este cuadro informativo donde les explica un poco más en detalle qué son las fuentes de información y para qué sirven, lo que yo les estaba explicando ahora. Después van a leer este documento, ¿cierto? Que fue escrito, miren, en el año 1990 por Leslie Bettel en su libro Historia de América Latina, ya, y fue la edición en Barcelona, España. Ya, vamos a leer esto, la cultura mesoamericana, y en base a este texto, ustedes van a poder realizar las actividades que están más abajo, aquí abajito. Entonces van a decir, paso 1, identifica el tipo de fuente de información, ¿ya? O sea, la fuente de información vendría siendo este texto, que es un extracto del libro Historia de América Latina, ¿ya? Esa es la fuente de información. Y aquí nos dice, marca con un check, ¿cierto?, el tipo de fuente que corresponde. ¿Es una fuente escrita? ¿Es una fuente visual? ¿O es una fuente material? Escrita, que es un documento visual, podría ser, ¿cierto?, una imagen, una pintura, y material, que es cuando ya tú es físicamente una escultura, algo que tú tienes que puedes corroborar a través de la experiencia y del tacto, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes que decir, pues eso está fácil. Después, paso 2, identifica el tema y las partes más importantes de la información. Dice, señala cuál es el tema que aborda la fuente de información y subraya sobre el texto los conceptos e ideas principales. Ya, aquí en esta parte, a través de la lectura comprensiva que vas a hacer, vas a tener que inferir, o sea, deducir cuál es el tema principal que da a conocer este texto, ¿ya? El tema principal, ¿ya? Y eso obviamente lo vas a descubrir a través de la lectura, ¿ya? Y también es importante que subrayes quizás las ideas más importantes, que pueden ser algunas
oraciones o algunos conceptos relevantes que tú puedas encontrar aquí. No lo vamos a leer juntos porque eso me parece que ya es tarea de usted. ¿Ya? Estoy explicándole el paso a paso. Después ya saltamos a la página 147, donde nos dice paso 3, establece la relación que existe entre las partes identificadas. Dice, responde las preguntas que relacionan las partes importantes de la información. ¿Qué características tuvieron la cultura mesoamericana? Menciona dos características importantes de la cultura mesoamericana, ya que puede ser el sentido, el origen que tenían, los elementos que tenían en común, cuáles fueron las principales características en base al texto que está aquí, a la fuente de información. Después dice qué importancia tenía la religión para estas culturas, ya en base al texto que está acá arribita. Después 4. Plantea distintas interrogantes y respóndelas. Dice, crea una pregunta que plantee lo que te interesa saber de la fuente. Ya, cuando habla de fuente, recuerda siempre que es el documento, el extracto del documento que está arribita, en la página 146. Dice, crea una pregunta que plantee lo que te interesa. Si por ejemplo te quedó algún interrogante o no te quedó algo claro o quieres indagar o profundizar en algún tema, haz esa pregunta. ¿Ya? O algo que no te quedó claro en relación al texto, haz esa pregunta y redáctala. ¿Ya? Y luego la respondes. Y por ejemplo, si esa respuesta o esa información no está aquí, puedes investigarlo a través de fuentes de internet, en Google, ¿cierto? Y descubrir por ti mismo esa respuesta, ¿ya? Que es lo ideal. Ahora dice aplicar. Observa la siguiente imagen, ¿cierto? Esta sería una imagen visual, ¿ya? Para que vayamos aprendiendo. Luego analiza su información, ¿ya? Entonces observamos qué tipo de actividad se está haciendo aquí. Si no lo tenemos muy claro, aquí abajito nos da un pie de nota que dice imagen de Códice Mendoza, libro creado en 1540 luego de la llegada de los españoles, ¿ya? El códice era el tipo de escritura que practicaba la cultura, la civilización maya, ya que era a través de símbolos, ya, y de iconos y dibujos, ya, el códice. Entonces aquí tenemos que dice qué tipo de fuente de información es ya, qué tipo de fuente, pues escrita, visual o material, y qué tema aborda, ya, qué tema aborda, ahí está escrito. Después identifica los principales elementos que contiene la fuente de información. ¿Qué elementos vemos aquí que nosotros podamos inferir, ¿cierto? Deducir de manera rápida, ¿cierto? Vemos que hay personas que están trasladando productos, ¿cierto? Que está aquí, ¿cierto? Hay una persona remando, que está trasladando los productos, están aquí, ¿ya? Tú también puedes hacerlo por ti mismo. Después dice según aquello que quieres saber de la fuente, plantea una interrogante y respóndola, ¿ya? Lo mismo que te planteaba la actividad anterior, ¿cierto? La parte anterior, aquí mismo. Si te surge algún interrogante sobre qué significa algún elemento iconográfico que está en esta imagen, realiza la pregunta y respóndela, ¿ya? Miren, si te das cuenta, esta actividad tiene mucho de que tú crees tus propios interrogantes para aprender, ¿ya? Que eso es lo importante, el aprender haciendo, el despertar la curiosidad en ti, y eso es importante. Y por último, a modo de reflexión, dice, ¿por qué lo estudiado hasta ahora te permitió abordar la realización de este taller? Ya, porque nosotros no es la primera vez que hemos hablado de los mayas, ya hemos conocido bastante de su origen político, social, de su estructura religiosa, entre otros, así que todo esto obviamente nos sirve a nosotros como un contexto previo para realizar este taller. Dice después, 2. ¿Por qué el análisis de fuentes de información te puede ayudar a comprender tu realidad y los hechos que ocurren a tu alrededor? Explica, ¿ya? ¿Por qué las fuentes de información como estas, como hay muchas más? Por ejemplo, si yo quisiera saber sobre la historia del fuerte, tengo y puedo ir a visitar el fuerte, que vendría siendo en este caso una fuente de información material, ¿cierto? La edificación, y también puedo ver la reanimación histórica, también es una fuente de información, por dar un ejemplo. Y si necesitara saber la historia de los Altos Hornos, puedo ir y ver,
¿cierto? Una fuente de información directa y material como son los vestigios, las ruinas de los altos hornos. Después puedo utilizar fuentes de información escrita para verificar de qué se trataba lo que yo ahí encuentro y observo. ¿Ya? Por ese lado va. Así que eso, estimados estudiantes, espero que la actividad les haya quedado clara. Ustedes saben cuáles son los medios de comunicación para valga la redundancia, comunicarse conmigo. Así que espero que quede todo claro. Quedo atento a sus comentarios. Y al momento en que publique este vídeo, también voy a adjuntarle un documento que es una autoevaluación bien cortita para que la realicen y después me la envíen, ¿ya? Eso, un abrazo fraterno por ustedes, cuídense y nos estamos viendo en la, creo que penúltima o última cápsula número 11. Adiós.